Bien, alumnos, en esta oportunidad vamos a revisar el ejercicio práctico número 6 del curso de Ofimática 2. Para ello requerimos del siguiente ejercicio, el cual respecta a lo que es el gimnasio deportivo Bodylight. En los detalles adjuntos se indica lo siguiente: abrir el libro de Excel nombrado como ejercicio 6 de la ubicación que el docente le indique y posteriormente realizar los puntos que se detallan a continuación. Como se podrá apreciar, dentro de nuestra tabla tenemos lo que vienen a ser código, nombre, apellido, sexo de las personas, fecha de nacimiento, el barrio al que pertenecen, la fecha de ingreso al gimnasio, la categoría del socio y otros campos para poder determinar. Entonces, ¿qué es lo que determinamos en esta ocasión? Primero, rellenar el código de los socios utilizando la opción rellenar. Para ello, sabemos por las clases al iniciar que debemos seleccionar por lo menos dos celdas con datos correlativos para poder autocompletar dichos datos. En este caso tenemos los códigos S001 y S002. Por tanto, los seleccionamos y al presionar doble clic en la parte inferior derecha de la selección, en el cuadradito de color verde, podremos autocompletar los demás códigos. Seguidamente, calcular la columna cuota teniendo en cuenta las categorías de los socios, correspondiendo 25 a la categoría A y 18 a la categoría B. Como podrán observar, en las categorías solamente se tienen dos, A o B. Por tanto, para determinar la cuota respecto a cada uno de ellos, bastaría utilizar la función si, indicando lo siguiente: si la categoría respectiva es igual a A, entonces se debería indicar una cuota de 25 nuevos soles. De lo contrario, 18 para la categoría B. Finalmente presiono Enter y obtengo que la cuota en efecto para la categoría A es 25 y para el resto los que corresponden. Seguidamente, insertamos una columna entre fecha de nacimiento y barrio rotulada como edad y posteriormente calculamos dicha edad. Entonces, fecha de nacimiento y barrio. Para insertar una columna en este sector, basta con seleccionar en la columna ubicada a la derecha para insertar dicha columna. Al observar que necesitamos combinar dos celdas, las seleccionamos y seleccionamos la herramienta Combinar y Centrar. Seguidamente, disponemos edad. Ahora, ¿cómo determinamos la edad? Nosotros entendemos de que cuando operamos con fechas, es decir, sumamos o restamos fechas, el resultado se obtiene en número de días. Y si obtenemos un número de días, para convertir estos días a años, basta con realizar una división, la cual resumiremos en el siguiente ítem. Por tanto, para determinar la edad de las personas en función a la fecha actual, indicamos la fecha actual a través de la función hoy, sin parámetros, menos la fecha de nacimiento. Este resultado, como podrán observar, nos devuelve, bajo el formato de número especificado, número de días. Para convertir estos días a años, basta con encerrar todo entre paréntesis y finalmente lo dividimos entre un factor indicado en las clases desarrolladas, 365.25. El punto 25 hace referencia a que cada 4 años se debe agregar un día adicional. Esto por lo de los años bisiestos. Finalmente presionamos Enter y obtenemos la edad. Como ustedes podrán entender, la edad se debe determinar de forma entera y deben ser años cumplidos. Por tanto, si nosotros reducimos decimales, no debería redondear en este caso a 42 años, sino a 41, como podremos observar. En caso de que ocurra el redondeo al inmediato superior, deberíamos utilizar una función denominada redondear punto menos, o si es el caso contrario, redondear punto más. Por tanto, seleccionamos todo, lo ponemos entre paréntesis e invocamos a la función redondear punto menos. Como parámetros
necesitamos especificar el número a redondear y el número de decimales. Bueno, no vamos a especificar decimales por ningún motivo, así que disponemos 0. Presionamos Enter y obtenemos el redondeo al inmediato inferior. Autocompletamos los datos y obtenemos todo. Seguidamente, insertamos, en la columna tipo de socio, mostrar el texto adulto, si el socio posee más de 30 años, y de lo contrario debemos mostrar el texto joven. Esto de igual modo se determina mediante la función si, e indicamos lo siguiente: si edad del cliente o socio es mayor que 30, porque claro, dice más de 30 años, por tanto no se puede considerar a los que tienen 30 años, se denominarán adulto. De lo contrario, serán jóvenes. Es evidente porque si no cumple esta prueba lógica, debería tomar el valor si el resultado es falso, como podríamos observar acá. Presionamos Enter y como esta persona tiene 41 años, evidentemente debería aparecer adulto. Si autocompletamos en los demás resultados, podremos observar que hay 2 o 3 personas con el tipo de socio joven. El resto son adultos. Seguidamente, calcular el tiempo de permanencia del socio en días, meses y años. Entonces, el caso más sencillo es determinar el número de días, porque como bien recordamos, al operar entre fechas, el resultado se nos devuelve número de días. Por tanto, determinamos la fecha de hoy menos la fecha de ingreso. Si aparece el formato de fecha, se dispone al formato sin formato específico o general. Esta es la parte más sencilla. Otra parte que podríamos hacer de forma inmediata vienen a ser los años. Como bien recordaremos, teníamos el número de días y lo dividíamos entre el factor, ¿no? 365.25. De igual modo, veríamos si es que se redondea al inmediato superior o al inmediato inferior. Disminuyendo decimales, observaremos lo siguiente: 10.4 se aproxima a 10. Para asegurarnos, aplicamos toda la ecuación con la función redondear punto menos, y en los parámetros número de decimales 0. Autocompletamos y tenemos el tiempo en años. Se darán cuenta que entre los años que hay oscilan entre 9 y 11 años por lo general: 2005, 2006, 2004, 2005, 2004, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, para determinar el número de meses, creo que entendemos de que todos los años tienen 12 meses. Por tanto, bastaría con determinar la cantidad de años y multiplicarlo por 12. En efecto, en 10 años hay pues 120 meses. Y en los demás podemos autocompletar el resultado. Pero recordemos algo más. Se supone que el resultado en años que está aquí está redondeado. Por tanto, no serían exactamente 120 meses, sino habrían algunos años más. Porque si fuese así, el número de días sería 3600. Entonces significa que hay unos meses más. Este resultado es parcial. Se pueden disponer otros resultados, como por ejemplo, determinar la resta de 3600 menos este número de días. A estos los convertimos en meses y los adicionamos a este número de meses. Es un caso un poco más detallado. Seguidamente, utilizando las herramientas adecuadas, obtener en una hoja nombrada como consultas la siguiente información. Identifique con texto en fuente Arial de 14 puntos y color rojo las distintas tablas que usted irá generando. Todos los datos de los socios en general, con categoría A. Todos los datos de los socios hombres con edades entre 20 y 25 años inclusive. Y todos los datos de las socias mujeres de los barrios Cordón y Centro. Para poder determinar estos resultados en función a esta tabla, lo que vamos a utilizar en esta ocasión es la herramienta denominada autofiltro. Esa se encuentra ubicado en la pestaña de datos. En la pestaña de datos, en la sección ordenar y filtrar, podremos observar una herramienta llamada filtro.
Para seleccionar esta herramienta basta con tener el cursor en algún lugar dentro de nuestra tabla. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Aquí tenemos un sector en donde se encuentran dos filas, sin embargo aquí solamente se dispone de una. Vamos a ver el efecto del resultado. Seleccionamos filtro. Fíjense, el filtro se aplica a tiempo de permanencia a la fecha. Es decir, si yo quisiera aplicar el filtro en función a días, meses y años, no se aplicaría. Por tanto, hay que considerar ese caso. Entonces, el primer caso dice todos los datos de los socios en general con categoría A. Al activar el filtro se darán cuenta ustedes de que en cada columna aparece un símbolo de carácter inferior de un triángulo, indicando el lugar a quien va a filtrar. Un filtro viene a ser un elemento de carácter elitista que nos permite seleccionar datos, es decir, mostrar algunos datos y otros simplemente ocultarlos. Para este caso, hablando de la categoría, si nosotros seleccionamos el triangulito que apunta hacia abajo, podremos ver que se puede ordenar la información en función a esa columna de la A a la Z o de la Z a la A por algún color en específico o por algún texto en específico. Se puede decir que comience, que termine, que contiene o que no contiene, o algún filtro de carácter personalizado, o simplemente seleccionar los ítems que se van a mostrar. En este caso, deselecciono todo y solamente selecciono la categoría A. Verán ustedes que la información solamente se muestra bajo esa especificación. Acto seguido, selecciono toda la tabla, selecciono en la pestaña de inicio, copiar. Bueno, nos dice que esta acción no se puede realizar en una celda combinada. Esto sucede justamente porque la selección no aparece en función a la columna que aparecía anteriormente. Es decir, nosotros teníamos en el sector de aquí, tiempo de permanencia a la fecha, la columna día, mes y año. Por tanto, no pueden ser copiadas de este modo. Por tanto, nuestra solución inmediata sería seleccionar todos los datos sin la columna de rótulos, mejor dicho, la fila de rótulos. Por tanto, en esta ocasión selecciono solo los datos, selecciono copiar y la línea omega me indica que he seleccionado los datos. Seguidamente, creo mi nueva hoja de cálculo que debe llevar por nombre consultas, renombro dicha hoja y la pego en una ubicación más o menos visible, es decir, por acá. Seguidamente, yo dispongo lo siguiente con texto de color rojo, como se indicaba. Todos los datos de los socios en general con categoría A. Seguidamente aumentamos el tamaño 14 y lo que podríamos hacer para no perder sintaxis es copiar sin el filtro, es decir, yendo a la pestaña de datos y quitando el filtro las categorías. De esa manera podríamos obtener dichos datos. Pero fíjese, acá hay algo particular. Al ser dos filas las que estamos copiando, ha sobrescrito una de las columnas. Por tanto, hay que tener cuidado con esto. Inserto una nueva fila. Bueno, como tengo una columna copiada, la deselecciono presionando escape e inserto una nueva columna. Ahora sí, lo copio y lo pego. Esto nos puede servir como molde más adelante. El siguiente ítem puede ser un copiado para hacer las cosas un poco más rápidas e indico lo siguiente: todos los datos de los socios, hombres, con edades entre 20 y 25 años inclusive. Seguidamente
copiamos el otro. Ese es un proceso un poco más repetitivo. Determino el filtro y en este caso lo vamos a hacer en función a la edad. Lo normal sería determinar aquellos entre 20 y 25 y bueno, los buscaríamos uno por uno. Pero resulta que la información no siempre va a ser limitada a tener 17 registros, sino podemos tener muchos más. Por tanto, lo que haremos es lo siguiente, vamos a utilizar un filtro de número. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir un valor entre. Bueno, puede ser mayor que, menor que, mayor igual, menor igual o alguna combinación de estos. El más adecuado para esta parte viene a ser el filtro entre. Y disponemos lo siguiente. Es mayor o igual a 20 y es menor o igual a 25. Porque el ejercicio dice con edades entre 20 y 25 años inclusive. Es decir, hay que considerarlos. Finalmente presionamos aceptar y ojo, acá tenemos dos operadores denominados I y O, la conjunción y la disyunción. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos extremos deben de cumplirse. Si yo dispusiese O, bastaría que cumpla uno de ellos para que se pueda aplicar dentro del rango. Pero esa no es la idea. Por eso, para definir un rango delimitado, usamos la conjunción I. Presionamos aceptar y tenemos ningún dato. Si nosotros podemos observar, quitando el filtro, observaremos que no hay nadie entre 20 y 25 años. Es más, indica socios hombres. Bueno, si entre todos no hay gente entre 20 y 25 años, menos valdría la pena especificar si son del sexo masculino o femenino. Bueno, la idea sería también especificar un filtro entre estos. Por tanto, la tabla debería quedar del siguiente modo. Vacía. Nuevamente hacemos un copiado de todo lo que se encuentra aquí y reemplazamos los valores adecuados. Reemplazamos el texto e indica todos los datos de las socias, es decir, mujeres, de los barrios Cordón y Centro. Para ello debemos especificar lo siguiente: filtro, sexo femenino, en este caso como son datos finitos, se especifica femenino y seguidamente en el barrio solamente marcamos Cordón y Centro. Estos son los datos a ser copiados y aplicados dentro de consultas. Seguidamente se dispone una nueva hoja llamada ordenada, en la cual vamos a copiar dos veces y en distintos lugares la tabla de la hoja socios, para luego ordenar los datos de la siguiente manera. Una de ellas se quiere ordenar por apellidos, todos en forma ascendente, y la otra que pretende ordenarlo por edades, todos en forma descendente. Para esta parte basta con explicar la aplicación del filtro por edad de forma descendente, es decir, de mayor a menor, para como podrán ustedes observar, y la otra parte para disponer por los apellidos de forma ascendente, de la A a la Z, como ustedes observarán. Y bueno, con esta parte concluimos la práctica número 6.